Trajano Potentini en una entrega más de Cápsula Constitucional desde su espacio, el primer portal cívico de la República Dominicana, el Veedor Digital, con una cantidad, una matrícula de seguidores de más de 650.000 personas en las redes sociales. Y es precisamente para ustedes pues que hacemos este trabajo. Hoy nos vamos a referir a las características propias, distintivas, internas, que hoy configuran la Constitución Dominicana, la Constitución del 2010, aun cuando, cabe decir que aun cuando hubo una modificación ligera, una reforma, para completar a todo lo largo y ancho de la historia, unas 40 reformas constitucionales, en el 2015, la pasada, pues fue muy mínima, muy simple, solamente el restablecimiento de la reelección presidencial. Esta Constitución del año 2010 es resultante de la proclamación, porque la Constitución no se promulgan, no se publican, sino que se proclaman de viva voz dentro del esquema, el enfoque que se le da a una Constitución, es ese por la solemnidad que supone. La misma data, porque en teoría es una sola la Constitución, una sola y que es fruto normalmente, tradicionalmente, de una constituyente, de una selección especial de ciudadanos con el único propósito y objetivo de redactar, de desarrollar pues la ley de leyes, la ley sustantiva, la ley suprema, que es una constitución que tuvimos nosotros en el año 1844, el 6 de noviembre, la primera constitución, y con esto pasamos de ser la nación dominicana, ese conjunto de personas, individuos, con rasgos distintivos, culturales, idioma, necesidad o deseo de hacer algo en conjunto, un territorio, pues siendo la nación dominicana por esa característica, se erigen en el Estado dominicano cuando se organizan jurídicamente, producto de todo ese proceso constitucional, de ese constitucionalismo, de ese movimiento generador de la Constitución que se conoce como constitucionalismo, esa gesta patriótica, histórica, todo lo que hicieron los patricios y otros más buenos dominicanos para lograr lo que tenemos hoy, la República Dominicana. Y hay entonces ya una Constitución con 40 reformas a partir de su mecánica que instituye en principio ninguna, porque era la primera vez que se va a hacer y por eso pues se necesita para fundar un Estado una constituyente, ese conjunto de individuos, como hemos dicho, con ese único propósito. Ya posteriormente la misma Constitución trae su mecánica, su procedimiento, que es una Asamblea Nacional Revisora para hacer cualquier cambio, y es el que hemos utilizado a todo lo largo y ancho de la vida republicana. Pues hoy ya de esta Constitución nueva, y fuera de este introito, es lo que queremos entonces considerar, porque ya hay un sinnúmero más de cápsulas constitucionales que abordan la temática constitucional a nivel didáctico. Pero ahora lo que quiero es considerar, para no ser tan repetitivo en relación a otras cápsulas constitucionales, ya irme a las características propias al contenido, pero más que todo las características de esta Constitución. De esta Constitución del 6 de noviembre, inicialmente, teóricamente, que se explaya y que llega hasta el 2010 con una nueva Constitución y ya con otra reforma mínima, la del 2015, la del 2010. Esta Constitución trae en principio un preámbulo, que era algo que no tenían proclamando, planteando el progreso, los valores que cimentan, sustentan el trabajo y demás, la soberanía que sustentan el pueblo dominicano como una clase indivisible. Trae también ya los valores y los principios que hoy son los valores constitucionales, los principios, los derechos fundamentales, con una expansión importante. Son posiblemente de los rasgos distintivos de más trascendencia, de más importancia en este régimen constitucional que, reitero, pues también opera en la misma pues un tránsito de una democracia representativa a una democracia participativa. El artículo 2 hace el planteamiento de que la Constitución descansa la soberanía popular en el pueblo, de él emanan todos los poderes y que lo ejercen por representación y también por la vía de la democracia directa, que es el avance significativo ya de esta Constitución. Pero lo más revolucionario y que hemos explicado y le hemos dado más desarrollo, ahora no se lo daremos porque nos estamos refiriendo a las características, lo más importante de esta Constitución es la declaratoria de Estado Social y Democrático de Derechos, que eso solamente en el artículo 7 supone un sinnúmero de prestaciones en varios órganos, en varios órdenes. El componente, el principio social, el invertir en la gente, trabajar por la gente, y por eso aparece como derecho fundamental la dignidad humana.
la creación del Tribunal Constitucional, la creación del Tribunal Superior Electoral, en consonancia con el principio de social para las personas, para la garantía de todos estos derechos que están, con el amparo y con otras posibilidades o garantías jurisdiccionales. El componente democrático con los derechos de ciudadanía, el 21 y siguiente, con los referéndums, los mecanismos de participación popular, son, reitero, de las características que tiene esta constitución, que es semirrígida o semipétrea, o tiene cláusulas que tienen esos componentes, como sería, por ejemplo, el referéndum aprobatorio en los términos del artículo 272 de esta constitución, que te dice que si se modifican algunos aspectos a nivel de una reforma constitucional, como lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, con la moneda, con la nacionalidad, temas muy puntuales, muy importantes, sobre todo el componente de los derechos fundamentales, no están disponibles para el legislador adjetivo, ni siquiera para el constituyente o para el legislador en ocasión de erigirse en Asamblea Nacional Revisora, la reunión de ambas cámaras de manera conjunta. Ya asambleístas, ni siquiera senadores y diputados, no, la matrícula de ambos hemiciclos, de ambas cámaras, 178 diputados ordinarios, normales, 5 diputados nacionales, 5 y 7 de ultramar, o sea, estamos hablando de 190 y 31 senadores, más el Distrito Nacional, 32 senadores, estaríamos hablando de 222 asambleístas, que en una reunión conjunta, en ocasión de esa convocatoria, interrumpen sus acciones, lo que tengan que hacer, para hacer una reforma constitucional que bien pudiera contemplarse en algún momento, porque siempre hay muchos cambios y muchas cosas que tienen que ser consideradas y mejoradas. Dentro de esa característica, tenemos esa fundamental del Estado social y democrático de derecho, y tenemos cambios significativos que orientan el accionar fundamentalmente de ese Estado social y democrático de derecho. Por eso la participación política hoy es un derecho fundamental, el derecho a elegir y ser elegible es un derecho fundamental. El que participe también por la vía electoral en los referéndums, en todos esos mecanismos para que tú decidas, para que tú tengas alguna vigencia en términos democráticos, que no solamente sea el endosarle a una persona pues un cheque en blanco, un diputado, un senador, un alcalde, un regidor, un presidente o vicepresidente para que te represente. Eso es una democracia delegada, eso es una democracia representativa, no una participativa, que es lo que trae como rasgos distintivos esta constitución, que de ahí se desprende todo el contenido de la constitución, de el Estado social y democrático de derecho. Cuando hablamos de derecho nos referimos a la institucionalidad, al sometimiento pleno de la administración del Estado a la ley social, lo hemos dicho ya, la persona humana como el centro de la atención de todas las iniciativas estatales, buscando el bienestar. Está también la parte de las garantías jurisdiccionales, el amparo, el habeas data, el habeas corpus, que si bien existían, pero no tenían un componente de constitucionalización, fundamentalmente el amparo en términos generales y las diversas modalidades que implica ahora de cara a la nueva realidad constitucional, pero también el habeas data, que ni siquiera estaba previsto y que tiene que ver con el amparo informático del tema de los datos y demás, que también nosotros le damos una cobertura y desarrollo pues importante en otras de las cápsulas constitucionales. Pero lo cierto es que tenemos que ver eso, la emergencia, la creación de un sinnúmero de órganos constitucionales que no estaban. El Defensor del Pueblo no estaba como órgano constitucional, el Tribunal Constitucional tampoco, el Consejo Económico y Social que maneja Agripino Núñez Collado tampoco era un órgano constitucional, el Tribunal Superior Electoral, el Constitucional además del Superior Electoral, el Consejo del Ministerio Público, Superior del Ministerio Público como órgano también constitucional, la Defensa Pública también como un órgano constitucional, de igual forma pues el Consejo del Poder Judicial como órgano de administración y disciplina del Poder Judicial. Todos son órganos constitucionales nuevos, porque hay otros que han estado siempre previstos, la Contraloría, de igual forma la Junta, la Cámara de Cuentas, todos estos son órganos constitucionales tradicionales que siempre han estado. Los estados también, el estado de sección, de conmoción interior, que tienen que ver con los desastres, con la seguridad. Bueno, la Policía Nacional también aparece como un órgano constitucional, el cambio de la denominación de
de Secretaría de Estado, ahora son pues ministerios. Algunos aspectos que son formales. El tema, por ejemplo, es una característica importante dentro siempre de ese abrigo que se llama Estado Social y Democrático de Derecho, darle la capacidad, elevar a la categoría, señores, la administración pública, a la categoría de suprema, contemplarla en la Constitución, artículo 138 y siguiente, con algunas características, algunos principios que tienen que ser parte fundamental de toda pues este entramado constitucional de cara ya a la función administrativa. Le da una categorización importante a leyes que ya existían, que estaban por ahí, como la 4108, el catálogo extenso de derechos fundamentales, que tampoco lo teníamos, las garantías de estos derechos fundamentales, los símbolos patrios. El artículo 26, por ejemplo, le da una cobertura importante a lo que es el derecho internacional para acogerse, para integrarse a todos los postulados y los componentes del país de cara al internacionalismo. La nacionalidad, te redefine el tema de la nacionalidad, la redimensión también que le da al territorio nacional, que no solamente ya en los actuales momentos no es la tierra, sino que el espacio aéreo, el espacio marítimo y también la parte del territorio. Reitero el tema de los símbolos patrios, que también tiene en los artículos 28, 29, 30, tienen también ya una connotación importante en esta Constitución, una Constitución 277 artículos, 20 disposiciones transitorias, una final. O sea que es una Constitución extensa, reitero que con cláusulas que la convierten en semipétrea. Pero esos son los rasgos distintivos, esas son algunas de las características que traen esta Constitución. Hasta aquí, pues una cápsula constitucional, cortesía del Veedor Digital, el primer portal cívico de la República Dominicana. Trajano Potentini con ustedes. Hasta una próxima oportunidad.